Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Ay, se movió aquí. Por favor, ayúdame. Lea y escuche tu Sí, voz. por favor, ayúdenme porque se movió aquí la pantalla. Despierta en mi alma Despierta en mi alma inteligencia inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame Dame entendimiento entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Un momentito, por favor. Un momentito porque se metió aquí algo. Ay, Dios mío. No te preocupes, Sí. ahorita lo cerramos. Nomás quiero ver Sí. cuál es esta. A ver, ahí está. Esta. Lo que quieres poder cerrar esta. Aquí. Ya la tengo. Gracias. Vamos a iniciar. Recordamos que el Nuevo Testamento, también llamado Nueva Alianza, tiene 27 libros, ¿ok? Y está dividido en 3 partes, en históricos, en didácticos y en proféticos. Recordamos que ya empezamos a ver 6 libros de las cartas de Pablo, es decir, vamos a situarnos en los libros didácticos. De los didácticos o 13 cartas de Pablo, ya vimos primera y segunda de Tesalonicenses, que son las cartas querigmáticas, y vimos también las grandes cartas, que son Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas. Y hoy vamos a ver los de cautividad. ¿Y cuáles son las cartas de la cautividad? Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Por qué se llaman cartas de la cautividad? Porque fueron escritas estando Pablo prisionero. ¿Y por qué estaba Pablo prisionero? ¿Por ser un ladrón? No. ¿Por ser un malhechor? No. Estaba prisionero por predicar valientemente la palabra de Dios. Entonces, aquí es importante recordar una cosa. Pablo estaba prisionero. Pablo, pero no la palabra. La palabra de Dios nunca nunca va a estar prisionero. Solamente Pablo es el que estaba prisionero. Pablo estuvo prisionero varias veces, tanto en Éfeso como en Cesarea, donde es llevado a Roma, pero recordemos que lo importante de aquí es que hoy vamos a ver de las 13 cartas de Pablo, hoy vamos a ver 4 cartas que se llama cartas de la cautividad, ¿ok? Las 13 cartas de Pablo tienen un nombre, se llaman el Corpus Paulino. Las 13 cartas de Pablo se llaman el Corpus Paulino. Y vamos a empezar hoy con la primera carta. La primera carta es a los Efesios. Les suplico, por favor, tengamos a la mano nuestra Biblia y vamos a leer Efesios 4, del 3 al 6. Todo en lo que vamos a trabajar hoy, Claudita y yo, y en lo que me toca a mí se llama Efesios. Vamos a tener a la Biblia, a la mano la Biblia en Efesios, por favor. Efesios 4, del 3 al 6.
¿Alguien que lo tenga, por favor? Aquí lo Sandra, tengo. adelante, Sandra, por favor. Dice del 3 al 6 o del 4 al 6. Del 3 al 6. Ok. Dice, preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es fruto del espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Palabra del Señor. Fíjense, gracias. Fíjense cómo Pablo hace hincapié en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. La unidad de la iglesia. ¿Cuál es la unidad de la iglesia? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Se fundamenta que hay solamente un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Quién es el que une a todos en Cristo? Lo une el Espíritu Santo. Recordamos entonces que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso la iglesia tiene 4 elementos claves. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ahora vamos a ver los antecedentes históricos. La parte de arriba ya lo vieron cuando vieron las cartas, las grandes cartas. Vamos a ver el epistolario paulino o el corpus paulino. Acuérdense que es el cuerpo de las cartas, de las 13 cartas de Pablo. Ok, las 13 cartas de Pablo se subdividen. Por ejemplo, tenemos aquí a Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y tenemos Romanos. Estas cartas se le llama las grandes cartas o las cartas mayores. Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses se le llama cartas querigmáticas o primeras cartas. Hoy empezamos a ver Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, llamadas cartas de la cautividad. Y estas 3 últimas cartas, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, son llamadas cartas pastorales. Pero quiero decirles algo. Cada bloque, porque el epistolario paulino está dividido en 4 bloques. Por ejemplo, las grandes cartas o cartas mayores, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos, todos tienen un tema central. Cada bloque tiene un tema central. Entonces, las grandes cartas o llamadas también cartas mayores, el tema central donde hace énfasis es la salvación. Estas 4 cartas, el tema central es la salvación. Son cartas soteriológicas. ¿Qué significa eso? Significa la salvación. El punto focal de estas 4 cartas es la salvación. Ahora bien, vamos con las cartas de la cautividad. ¿Cuál es el tema central de la cautividad? Pues el tema central es la cristología. El estudio de la persona de Cristo. Aquí vamos a hacer énfasis en Cristo, la cristología. Luego, recuerden que el que estaba cautivo era Pablo, no la palabra. La palabra de Dios nunca puede estar cautiva. Luego tenemos Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que son llamadas las cartas pastorales. ¿Cuál es el tema central de las cartas pastorales? El tema central es la eclesiología. ¿Por qué es la eclesiología? Porque Pablo les escribe a Timoteo y a Tito que fueron obispos. Timoteo fue obispo de Éfeso y Tito fue obispo de Creta.
¿Por qué les escribe? ¿Cómo guiar la iglesia? Y tiene 3 estrategias, Pablo, para la organización de la iglesia. Es organiza, lucha y vigila. Pero les voy a decir otro secreto. Estas cartas pastorales también son escritas para ti y para mí. ¿Por qué? Porque somos pastores de un grupo pequeño llamado iglesia doméstica. ¿Cómo guiar la iglesia doméstica? Es decir, la familia. ¿Cómo organizar, cómo luchar por mi familia? ¿Cómo organizar la familia? ¿Cómo vigilar la familia? ¿Ok? Entonces, número 1, las grandes cartas o cartas mayores, el tema es la salvación o la soteriología. ¿Ok? Discúlpenme, voy a hacer mención a lo contrario. Lo contrario es lo esotérico. ¿Qué significa lo esotérico? Significa que están en contra de la salvación. Por eso nosotros los católicos no podemos andar en las cuestiones esotéricas, porque esoterismo es sin salvación. Y por último tenemos Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, llamadas cartas querigmáticas o primeras cartas. ¿Por qué se le llama primeras cartas? Porque fueron las primeras que escribió Pablo. ¿Cuál es el tema entonces de las cartas querigmáticas? Es la escatología. Es decir, todo lo relacionado al fin de los tiempos. La parusía, la vida eterna, el fin del mundo. Con esos 4 bloques, entonces ya lo tenemos muy claro. Les hago hincapié. Las cartas de la cautividad, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón, que vamos a ver el día de hoy, el tema central es la cristología. No se les olvide porque todo va relacionado con eso. Esta carta a los Efesios se le atribuye a Pablo, pero posiblemente fue escrita por uno de sus discípulos. Esta carta es una especie de encíclica. Recordemos que una encíclica es una carta solemne sobre asuntos específicos de la iglesia, asuntos específicos de la doctrina. ¿Ok? Entonces, sin embargo, esta carta hasta comienzos del siglo II se señaló a Éfeso como la destinataria de la misma. ¿Ok? Recordemos que Pablo pasó 3 años predicando en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. La predicación de Pablo llegó a todas las ciudades del Asia Menor. Por eso, porque llegó a todas partes, surgen iglesias durante siglos que fueron la gloria de Oriente. ¿Cómo les hace llegar Pablo esta carta a los Efesios? Para saberlo, les voy a pedir, por favor, que nos vayamos a la Biblia, Efesios 6, 21, 22. Ya la tengo. Adelante, por favor. Si quieren noticias de mí y de lo que hago, se las dará Tíquico. Nuestro hermano Tíquico, nuestro hermano querido y ministro fiel en el Señor. Palabra. Ay, perdón. Palabra. ¿Le sigo? Nada más 21 y 22.
Lo mando precisamente para que les dé noticias nuestras y los conforte a todos. Palabra de Dios. Entonces Pablo hace llegar la carta a los efesios, a la iglesia de Éfeso, mediante un gran colaborador. Y ese colaborador era Tíquico. Así se llama, ya tenemos otro nombre para cuando tengamos a quien ponerle nombres, ¿verdad? Tíquico. Bien, ahora sí vamos a ver que esta carta, cabe destacar que en la carta a los Efesios, Pablo retoma con mayor amplitud y de manera más ordenada los temas que la próxima semana vamos a ver en Colosenses. Pero aunque tengan muchas similitudes, vamos a encontrar matices diversos, matices diferentes. La intención de la carta de los Efesios es fortalecer la fe en Cristo. Recuerden que es cristológica. Fortalecer la fe en Cristo. Ver el amor de Dios, la dignidad y la excelencia de Cristo. Asimismo, esta carta a los Efesios muestra, esto es muy importante, muestra que los gentiles fueron salvados por gracia, por la gracia de Dios, y que no importa lo que hayan hecho, tenían el mismo privilegio de los judíos. Si nos preguntamos qué es la gracia de Dios, podemos decir que la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo, pero ¿saben qué? Sin esperar nada a cambio. La gracia viene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está incluyendo, por eso ahorita lo que leyó Sandra, una sola iglesia, está hablando que incluye también a los gentiles. La carta a los Efesios es un tratado epistolar. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la diferencia entre carta y epístola. La epístola era más para publicar, más para comunicar. Entonces, esto es una carta más para publicar, más para llegar a más personas. Por eso, esta carta es reconocida como una de las epístolas más ricas del Nuevo Testamento, porque tiene profundas verdades del pensamiento y de la literatura de la iglesia cristiana. Ojo, aquí les voy a suplicar mucha atención. ¿Cuál es el mensaje central de la carta a los Efesios? Y aquí les voy a pedir que, bueno, primero les voy a leer aquí, el mensaje central es que en Cristo encontramos todo la unidad. Y todo lo que no está con Cristo y en Cristo está lejos de Dios. ¿Se acuerdan que le dije que era cristológica? Por eso dice, Cristo llenándolo todo. Cristo centrándolo todo. Todo arrancando de Cristo y todo yendo a parar en Cristo Jesús. Fíjense la belleza de esta carta. Tu vida y mi vida está centrada en Cristo. Y Dios nos va a decir algo muy bello. Vayamos a Efesios 1, 22, 23, por favor. Efesios 1, 22, 23. Te lo leo a ti. Por favor, Yadi, buen día. Buenos días. Dice, todo lo ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo,
y por lo mismo plenitud del que llena totalmente el universo. Palabra de Dios. Ay, qué belleza. El que llena totalmente el universo. Entonces, fíjense, nuestro Padre Celestial lo que ha hecho. Todo, no poquito, sino todo, lo ha puesto bajo los pies de Cristo. Porque Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo y la cabeza es una. Ahorita en lo que leyó Sandra, no podemos separar el cuerpo de la cabeza. Y tenemos un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Por eso nos dice que el mensaje central de esta carta y de las otras 3 cartas de la cautividad es Cristo. Por eso el tema central es cristológico. Entonces, por lo tanto, Efesios es una de las cartas más formales de Pablo. ¿Por qué? Porque en Efesios trata los temas más relevantes de lo que significa, ¿saben qué? De lo que significa ser cristiano. Pero ser cristiano en los 2 sentidos, tanto en la fe como en la práctica. Tanto en la fe como en la práctica. Es decir, tenemos que ser congruentes entre el ser y el hacer. ¿Sale? Y viene aquí algo muy importante. La vista panorámica. Efesios tiene solamente 6 capítulos. 6 capítulos. La primera parte es la introducción. Y la última parte es la conclusión. Pero me voy a centrar en las 2 partes centrales, en las 2 partes del medio. Acuérdense, en la fe y en la práctica. Entonces, la primera parte está relacionada con nuestra posición en Cristo. Y la segunda parte está relacionada con nuestra práctica en la tierra. ¿Cómo estamos? ¿Ok? Ambas partes se dividen en 3 secciones. ¿Ok? La primera sección se llama lo que Dios ha hecho por nosotros. Pregunta, Yadi, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Salvarnos en la cruz con su gran amor. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1, del 4 al 5, por favor. Dice, Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados ante Él. Movidos por su amor, Él nos destinó de antemano por decisión gratuita de su voluntad Hasta ahí. a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense nada más lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Ustedes sabían lo que Dios ha hecho por nosotros? Número 1, nos eligió. Y nos eligió desde la eternidad. Te eligió a ti y me eligió a mí. Y nos dice que para ser santos, nos eligió y nos hizo sus hijos predilectos. Antes de estar aquí, ya estabas en el pensamiento de Dios. Esa es la primera parte, fíjense, de Efesios. Luego viene una segunda sección. Y quiero que lo lean, fíjense, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? Nada más y nada menos que Cristo nos ha incorporado a nosotros, los que no somos judíos, a una vida nueva.
nos incorpora judíos y gentiles, nos incorpora a un mismo pueblo. Estamos bien, ¿verdad? Son las, todavía falta, ¿verdad? Sí, hay, muy bien. Y luego la sección 3. Lo que Cristo ha hecho entre nosotros. La primera sección fue lo que Dios hizo por nosotros. La segunda y la tercera sección es lo que Cristo ha hecho. La primera parte en nosotros y la segunda y la tercera entre nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo entre nosotros? Lo que ha hecho Cristo entre nosotros es que ha unido a todos los pueblos en un solo cuerpo. Ha unido a gentiles y ha unido a judíos en un solo Señor. Esa es la primera parte de Efesios. Los primeros 3 capítulos. ¿Cómo está mi posición en relación a Cristo? Y luego, la segunda parte también se divide en 3 secciones. La primera sección es nuestra nueva unidad. ¿Y cuál es nuestra nueva unidad? La iglesia. ¿Recuerdan que vimos la práctica? Pues entonces aquí nos va a decir cómo la salvaguardamos, porque tú y yo somos la iglesia. La segunda sección es nuestro nuevo caminar. ¿Cómo es nuestro nuevo caminar? ¿Cómo vivimos nuestra fe en Cristo? ¿Cómo vivimos nuestro caminar en la iglesia? ¿Cuál es tu participación en la iglesia? Y la tercera es nuestra nueva fuerza. ¿Y cuál es nuestra nueva fuerza? Porque te voy a decir algo. El Señor no nos deja solos. Nos hace tener una armadura hermosa. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios 6, del 13 al 17. Por favor. Efesios 6, del 13 al 17. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Estamos con los tiempos. ¿Lo leo? Adelante, por favor. Dice, por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse pues en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que pueden detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Fíjense cómo el amor de Dios es tan grande que nos cubre por todos los frentes, desde la cintura, la armadura, los pies, el escudo de la fe. O sea, no nos deja solos. ¿Por qué? Porque tenemos que en este camino que nos lleva, como lo que leyó ahorita Yadira, a ser santos, porque nos eligió para ser santos. Pero para ser santos, ser santo no significa que no tenga pecados y que sea alguien inalcanzable, no, sino que te esfuerzas todos los días, que practicas las virtudes. Por eso nos da la armadura del Señor para poder llegar y tomarnos de su mano. Eso es lo que nos va a decir nuestra fuerza, porque les digo algo, solos no podemos. A ver, Marolina, levantaste la mano, Marolina. Adelante, por favor. ¿Por qué algunos santos, como que el maligno, como que los atormentaba más? ¿Por qué? Gracias.
porque Él lo que va a querer es no llevar a nuestra salvación. ¿Has escuchado al cura de Ars, al patrono de los sacerdotes? ¿Has escuchado No. su vida? No, te lo No. recomiendo. Es el patrón, bueno, entre muchos ejemplos, ¿verdad? Pero te recomiendo que veas a Juan María Vianney, el cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes. A él lo atormentaba todas las noches. El cura de Ars le decía bellaco, le decía, ahí viene el bellaco. Y entonces se reía el cura de Ars porque cuando más lo atormentaba, cuando más lo hacía trizas, porque había incluso situaciones físicas que lo golpeaba y todo, ¿sabes qué hacía el cura de Ars? Se reía. ¿Sabes por qué? Porque decía, ay, qué tontito es este bellaco. Quiere decir que mañana va a haber grandes conversiones. Y lo mismo le pasaba al Padre Pío. Al Padre Pío le pasaba, es decir, el enemigo va a tratar de que no logremos nuestra salvación. ¿Sí? Por eso, con lo que acaba de leer Sandrita de la armadura, no se les olvide, que no se nos olvide que estamos armadas, estamos con la cobertura del Señor, que no estamos solos. ¿Te parece bien, Marolín? Sí, gracias. Sí, muy bien. Entonces, el énfasis de Efesios lo va a tener en dos partes. En la parte de la fe, en la relación vertical con Dios, es decir, imagínense la cruz. La parte vertical va relacionada, perdón el pleonasmo, ¿cuál es tu relación con Dios? Y en la parte horizontal, ¿cuál es tu relación con nuestros hermanos? Con Dios y con nuestros hermanos. La fe en la primera parte y la práctica, cómo vivimos nuestro cristianismo. Somos congruentes. Luego viene una frase, la frase central, que ya lo vimos ahorita, que el Señor nos eligió desde la eternidad. Por eso, aquí en la segunda parte, nos exhorta a caminar en congruencia con el llamado, a ser dignos de la vocación, es decir, la congruencia entre el ser y el hacer. Luego viene aquí lo que le llama aquí la asignatura, y aquí en la primera parte nos va a hablar de las verdades celestiales, y en la segunda parte nos va a decir cuáles son los deberes que tenemos como cristianos para poder agradar a nuestro Señor. ¿Ok? Luego, aquí vamos a, donde vienen las oraciones, aquí vamos a hacer un poquito de énfasis. Porque, ¿cuál es la oración de Pablo cuando lo hace por los efesios? Yo les voy a pedir que leamos solamente Efesios 1, pero nada más 17 y 18, porque es muy largo. Entonces, nada más va a ser Efesios 1, 17 y 18. ¿Quieres que lo lea? Sí. Perdón, no escuché. Y si quieres que lo lea. Adelante, por favor. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos. Palabra de Dios. Fíjense qué hermosura. Tenemos una herencia, una alianza, un vínculo de amor con nuestro Padre. Por eso nos dice, para que somos llamados santos en su nombre. Eso es lo que hace Pablo por los efesios. Ahora, ¿cuál es la oración que hace Pablo, pero por toda la iglesia? Y aquí nada más vamos a leer Efesios 4, 16, nada más, por favor. Efesios 4, 16.
A ver, te lo leo. Dice, Adelante, por favor. a él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que lo nutren, según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo y edificándose a sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a construir la iglesia? La vamos a construir, el cuerpo que es la iglesia, se construye en el amor y por el amor y desde el amor. ¿Ok? Entonces, se han escuchado algunas personas que se salen de la iglesia porque dicen que la señora que lee la palabra de Dios no lee bien. O porque conocen a alguien que porque va a la iglesia se da golpes de pecho, pero saliendo es muy hipócrita. Es decir, por eso Pablo nos hace hincapié en la congruencia, pero nos dice, sí, ve al hermano, pero antes del hermano, no separes tu mirada de Cristo, del que es tu Salvador. Busca a Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad. Y tenemos luego la oración de unos por otros. Aquí ya vimos la oración de Pablo por los efesios, la oración de Pablo por toda la iglesia y la oración por unos por otros. Vamos a leer Efesios 6:18, por favor. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. ¿Cómo debemos vivir, Tere? Orando. Orando a todo y perseverando. Que no nos desanime nada ni nadie, porque el Dios de la gloria está contigo. Y entonces el tema central de esta carta de los Efesios precisamente nos dice que somos una comunidad santa. Esa comunidad santa se está creando, ¿sí? Y que debemos tener armonía, que debemos vivir conforme a su llamado. Por eso, al final nos dice Pablo, ¿cómo presenta Pablo a Cristo en los Efesios? ¿Cómo lo presenta? Y nos dice que Jesús es la fuente de toda bendición espiritual. Que Jesús es la piedra angular de la iglesia y que por eso a ti y a mí nos da dones para poder vivir su magisterio. Efesios 4, del 11 al 12. Efesios 4. Efesios 4, 11 y 12. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Tú dónde estás, Tere? Yo creo que... No manches, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, Marolina? ¿Dónde está Sandra? ¿Dónde está Yadi? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Una pregunta. Sí, Marolina. Es que, por ejemplo, yo estoy con un grupo, bueno, estoy como en varias cosas, pero estoy en un grupo de personas con discapacidad y diversidad funcional y otras cuestiones. Y resulta que todos pensamos, o sea, somos de diferentes situaciones de la vida, pero todos pensamos que pues no está bien como que pues la eugenesia, que es que por ejemplo a los niños con síndrome de Down
luego no los quieren tener porque pues ya hay pruebas que pueden detectar que tienen síndrome de Down. Y entonces, por ejemplo, en España dicen que ya se está eliminando la población de niños con síndrome de Down. Y entonces todos estábamos de acuerdo con eso, pero algunos estaban pensando decirlo más de manera como más agresiva, decir que pues no estamos de acuerdo. Y otros estaban pensando que no decirlo así porque pues las familias a veces sufren, o sea, sufren por esa situación Claro. y que entonces no hay que ser tan agresivos al decirlo. Y entonces, a pesar de que todos estábamos de acuerdo, hay una pelea, o sea, entre dos personas y pues una persona dijo, no, pues yo ya no quiero discutir esto porque no me parece bien como que tratar de como agresivamente este tema. Y pues los demás, casi todos no queríamos discutirlo de manera agresiva, o sea, ponernos como en una posición agresiva porque comprendemos que hay personas que sufren y pero como que otra persona dijo, no, pues yo ya me voy. Y yo digo, ¿cómo es posible? Todos estábamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con eso, pero aún así no pudimos llegar a un acuerdo. Y entonces es lo que a veces no entiendo, pues porque todos realmente, si no queremos que haya como daño a, pues, pues a la población de las personas con síndrome de Down, ¿no? Y pero aún así, a veces no nos podemos poner de acuerdo. Mira, ahorita aquí donde dice tema, aquí en la presentación dice la comunidad santa que Dios está creando. No está acabada, sino todo el tiempo se va configurando en la medida que tengamos muy claro que Cristo es mi Señor y Salvador. Aquí va a empezar, aquí hay un gran debate, Marolina, porque mucha gente quiere hacer su propio evangelio. El evangelio según yo, no el evangelio según Jesucristo. Y quiero hacer las verdades de la doctrina a mi manera, no a la manera de Cristo. Entonces tenemos que estar creciendo constantemente. Por eso ahorita en lo que leyó Tere, vivan orando, vivan perseverando, porque solamente el Señor de la vida es Dios nuestro Señor. Y no es fácil. Nadie ha dicho nunca, y tenemos por ejemplo a Pablo, que es el que estamos viendo, no tuvo una vida fácil, no crean que nada más escribió y ya, no. Hay mucha lucha, hay muchas situaciones, pero la invitación es a seguir creando la comunidad santa, a que estamos sujetas al evangelio, no el evangelio sujeto a nosotros. Yo te invito a seguir perseverando en las verdades de Dios, en las verdades de la fe. ¿Ok? Ya Bien. sé quién soy. Gracias. Ah, muy bien, Tere. ¿Quién eres, Tere? Apóstol. Bueno, Qué ya voy a profeta. terminar porque vamos a seguir con otra carta. Para concluir, recordamos que tenemos que la carta a los Efesios es cristológica. Tiene 6 capítulos y se divide en 4 partes. Hay un encabezamiento, introducción, donde Pablo nos dice, nos da la bendición porque fuimos elegidos en Cristo. Sí. Bueno, me están diciendo aquí mi secretaria particular. No, al final Claudita y yo vamos a poner un cuestionario. Yo sé que han estado poniendo mucha atención y van a sacar puro 10. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando nos revela el misterio, es decir, pasamos de la muerte física, de la muerte espiritual, sobre todo, a la vida en Cristo. Y luego tenemos las exhortaciones que nos da Pablo para vivir eclesialmente, es decir, cuáles son las exigencias de la vida cristiana, no mis exigencias, sino cómo es pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Aquí nos va a hablar mucho del matrimonio. Yo les voy a suplicar que en su casa lean los 6 capítulos porque nos va a decir cuáles son el camino de vivencia del matrimonio. Y
nos va a decir el combate espiritual del que estabas hablando, Marolina, el combate espiritual que todos vivimos como creyentes. Y al final nos va a dar Pablo noticias personales y un saludo final. Entonces, como conclusión decimos que podemos decir que la primera mitad del libro de Efesios nos habla de la obra de salvación de Dios a través de Jesucristo. ¿Ok? Y que nosotros no podemos hacer nada por la salvación. No te esfuerces, ya Dios lo ha hecho todo. Entonces, la primera mitad somos salvados. Y la segunda mitad del libro nos dice Pablo cómo debemos vivir como creyentes. Por último, la iglesia en esta carta es presentada como instrumento de Cristo en su obra salvífica. La iglesia es el cuerpo y la plenitud de Cristo, donde judíos y paganos, donde justos o pecadores nos reunimos para formar un solo pueblo de Dios. Y también la iglesia es el templo. Cristo es la piedra angular y que se va a ir edificando por la acción del Espíritu Santo. Entonces, la gloria de Dios se ha manifestado a través de su amor misericordioso. Él te ha elegido desde la eternidad. Él nos ha hecho sus hijos predilectos según su eterno proyecto, de acuerdo a su voluntad. ¿Alguna pregunta, muchachas, muchachos? Sino para pasar a Filipenses, y al final veremos un cuestionario de Filipenses y de Efesios. Los dejo con la belleza de Claudita. Adelante. Ay, Nati, gracias. Buenos días a todos. Hola. Vamos a preparar. Hola. Hola, hola. Vamos a preparar esto. Bueno, vamos a ver la segunda carta a los filipenses. Perdón, la segunda carta de la cautividad, que es los filipenses. A ver, permítanme porque no mueve aquí el mouse. Déjenme. Aquí, vamos a Filipenses. Es un libro muy cortito, pero de gran contenido doctrinal. Esta carta está dirigida con gran cariño a una iglesia muy especial y lo podemos apreciar aquí en esta cita, que yo la tomé de la Biblia de Formadores y dice así, es Filipenses 4:1. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, amadísimos. Es una carta de mucho, mucho cariño. Y les pido por favor que tengan su Biblia abierta en el libro de Filipenses para que me puedan apoyar leyendo algunas citas. Vamos a ver los antecedentes del libro. Pablo escribió desde prisión esta carta a la comunidad cristiana de Filipos, incluyendo a sus obispos y a sus diáconos alrededor del año 62-64 después de Cristo, en Cesarea o en Roma. El tema principal de este libro es la alegría, y más aún, la alegría en medio del sufrimiento y de las difíciles circunstancias que podamos estar viviendo. Pablo en Filipenses 2:6 retoma un profundo poema acerca del Dios que se vacía de su divinidad para participar con los hombres de todo lo humano, para sentir como sentimos nosotros, para ver como vemos nosotros, para actuar como actuamos nosotros y así llevarnos en un camino de ascenso al cielo hacia nuestra resurrección. Dios es un ejemplo de sencillez y de humanidad y lo vemos en Jesús, en su entrega, en el amor,
y la humanidad que le da al más simple, al más pequeño y al más pobre. Pablo reflexiona sobre la gratitud de la vida, aún en medio de la desgracia. Pero ¿qué es lo que ha aprendido Pablo en este tiempo de estar pasando dificultades? ¿Me pueden leer, por favor, el último párrafo? Alguien que me lea el último párrafo, que es Filipenses 4, 11, 13. Aquí está en la presentación, si quieren, de ahí. ¿Qué es? He aprendido a bastarme con lo que tengo. ¿Desde ahí? Sí, por O favor. todo. He aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también en la abundancia. Estoy plenamente acostumbrado a todo, a la saciedad y el ayuno, a la abundancia y la escasez. Todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Y una frase Hola. muy bonita. Gracias, Marolina. Vamos a pasar a la ocasión y a la finalidad. Ay, espérenme tantito. Ahí está. En su segundo viaje misionero, Pablo, en el año 50 después de Cristo, fundó una iglesia en Filipos, una comunidad cristiana. Y aunque permaneció un tiempo breve ahí, los vínculos de cariño surgidos entre él y los cristianos filipenses fueron muy profundos y duraderos, es decir, que se dio una gran amistad. ¿Alguien me puede leer, por favor, Hechos 16, 12, 15? Hechos 16, del capítulo 12 al versículo 15, por favor. Vamos a ver cómo surgió esa primera iglesia en la ciudad, en una de las primeras ciudades, en Europa, prácticamente en una de las primeras ciudades, fue la primera ciudad evangelizada por Pablo en Grecia. Si alguien me puede leer Hechos 16, del 12 al 15, por favor. Si quieres, yo lo leo. Sí, muchas gracias, ya. Ciudad importante del distrito de Macedonia y colonia romana. Ahí, ¿verdad? Sí. Ahí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor les abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa, y nos obligó a ir. ¿Hasta ahí o les sigo? No, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Al no estar permitida oficialmente una sinagoga, la casa de Lidia se convirtió en el lugar de reunión de esta nueva iglesia. Fue la primer convertida junto con su familia y ahí es donde se empezaron a reunir. Al enterar, después los filipenses se enteran de que Pablo está preso y fueron ellos quienes le envían la ayuda material necesaria por medio de un discípulo llamado Epafrodito. ¿Qué dijo Pablo ante este hecho? Esta acción de parte de los filipenses. ¿Me puede alguien leer Filipenses 4:18, por favor? Vamos a ver qué dice Pablo. Filipenses 4:18. Por el momento tengo todo lo que necesito y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que recibí como un sacrificio agradable a Dios y cuyo olor sube hasta él. Palabra de Dios. Gracias. Ya para Pablo, Pablo ya no necesitaba nada, ya lo único que él necesitaba, el único tesoro que él tenía es Cristo. Ya cuando regrese Epafrodito a Filipos, lleva consigo una carta de parte de Pablo
agradeciendo entrañablemente a todos sus amigos la ayuda recibida y exhortándolos a practicar las virtudes cristianas a ejemplo de Cristo, manteniéndose siempre firmes en la fe y que no se asusten, aunque tengan que enfrentar peligros, problemas y amenazas por parte de sus enemigos. Vamos a los antecedentes literarios. Ahí va. Ay, bueno. Bueno, los antecedentes literarios. Pablo sentía un profundo afecto por esta iglesia. Y esto es visto en el tono total de esta carta, de este libro. Es personal, es cercano, es amable, es gentil, alentador, íntimo y familiar. Y contiene varios pasajes que a menudo son citados. A ver, vamos a leer unos aquí en el recuadro que está aquí abajo del lado izquierdo. ¿Quién me puede leer Filipenses 1:6? Aquí está en la presentación, o si lo quieren leer de la Sagrada Escritura, como quieran. Son 3 pasajes que están aquí. Los más conocidos de El que comenzó, ¿me lo leo? Sí, por favor. El que comenzó una buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La que sigue, por favor. Porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son solo algunas, pero el retrato de Jesucristo como humilde servidor sirve como el núcleo de las enseñanzas de Pablo en esta carta. Gracias, Yadi. El pasaje central de esta carta es precisamente esa cita, Filipenses 2:5-11. Y en ella Pablo exhorta a que se comporten de manera humilde y servicial, a ejemplo de Jesús, citando un himno cristológico conocido en las comunidades paulinas. Ahí lo recitaban en todas las comunidades y está muy precioso este himno. Por favor, alguien que me ayude a leer Filipenses 2:5-11. Esta es la parte central de esta pequeña carta de Pablo. Filipenses 2:5-11, por favor. Aquí lo tengo. Por favor. Dice, tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Gracias. Este himno es precioso, es totalmente cristológico y es como una profesión de fe, que esa actitud que tiene Jesús de humildad que acabamos de escuchar va a ser, siempre será también la actitud que van a tener los discípulos de Jesús. Se dice que en los momentos de auténtica dificultad es cuando se conoce a los verdaderos amigos. Ya hemos escuchado eso. Y los filipenses siempre han permanecido en todo momento fieles a Pablo. Y ahora él les puede hablar a corazón abierto con la confianza y la alegría que nacen de una fe y una esperanza fraternalmente compartida. De ahí que esta carta sea mucho más epistolar en su estilo que otras de Pablo. Expresiones familiares de gozo y gratitud se mezclan con reflexiones dogmáticas y exhortaciones morales. Vamos a ver la vista panorámica de este libro. El primer tiene 4 capítulos y el primero capítulo se enfoca en la alegría en vivir por Cristo. Incluso cuando no recibimos lo que queremos, a pesar de las circunstancias, incluso con en los conflictos que tengamos, no perdamos la alegría.
Pablo ve a Cristo en este mismo capítulo 1 como su vida. Ve al Espíritu como su providencia, porque él siempre siente que el Espíritu lo asiste. Y Pablo siempre tiene una reacción positiva en cada uno de los capítulos. Y en el primero es ante la dificultad, que lo que le ha sucedido ha contribuido al progreso del Evangelio, porque él desde dentro y fuera de la cárcel siempre ha hecho circular el nombre de Cristo. En el capítulo 2 nos enfocamos en la alegría en servir a Cristo en unidad e imitar su unidad. Ahí es donde leímos el himno cristológico. Ve a Cristo como su modelo, Espíritu como su compañerísimo, y su reacción positiva ante otros es que cumplan todos sin quejarse ni discutir, no discusiones. En el tercer capítulo nos enfocamos en la alegría en conocer a Cristo. Todo es alegría. En este libro, esta carta, Pablo habla mucho de la alegría y entonces aquí lo vemos reflejado. Alegría en vivir por Cristo, en servir por Cristo, en conocer a Cristo y en descansar en Cristo. Todo es alrededor de Cristo. Es cristocéntrica, como nos comentaba ahorita Nati. Y en el tercer capítulo es la alegría en conocer a Cristo, porque Pablo dice que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo. Cristo como su meta, el Espíritu como su adoración, y la actitud, la reacción que tiene Pablo ante el pasado es que olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Y en el capítulo 4, que es la alegría de descansar en Cristo, estén siempre alegres y unidos en el Señor y vivan en paz. Tiene a Cristo como su gozo, tiene al Espíritu como su paz, que siempre lo asiste, y ante lo inmutable ha aprendido a arreglárselas con lo que tiene. ¿Quién me puede leer, por favor, el tono de este libro? Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué tono tiene esta carta? Aquí está, en la presentación, el tono. El tono es alegre. No, arriba. Válido, alentador, afirmativo. Afirmativo. ¿Y las palabras claves cuáles son? Alégrense. Cristo, mente y actuar. Cristo, mente, actuar. Los aspectos únicos. ¿Quién lo puede leer? No se menciona ni un problema. Tampoco ni una cita del Antiguo Testamento. Y la palabra alegría aparece en todos los capítulos. Y la de Cristo, más de 40 veces. Es la carta más positiva de Pablo. Eso me cayó bien. Sí, es una carta muy bonita. Y bueno, pues el tema, solo centrando nuestras vidas en Cristo, teniéndolo como nuestro modelo, como nuestra meta, como nuestro gozo, experimentaremos así la verdadera alegría. El versículo clave es capítulo 1, versículo 21, que es: porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Cómo nos vemos a Cristo en Filipenses? ¿Cómo nos muestra Pablo a Cristo en Filipenses? Ahí al final, ¿quién lo lee? Jesús es el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose humano. Sufrió por nosotros, fue exaltado y glorificado. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a ver la estructura literaria. Como les comentaba, es un libro muy cortito, son nada más 4 capítulos y se divide en 5 partes. La primera parte es la introducción, que es el capítulo 1, versículo del 1 al 11, y es prácticamente a quién va dirigida la carta, un agradecimiento de Pablo a Dios cada vez que recuerda a los filipenses y lo hace con mucha alegría, y les pide que el amor, el conocimiento y la lucidez crezca en ellos. La segunda parte son las noticias e instrucciones a la comunidad, capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 3, versículo 1.
Y lo único que le preocupa a Pablo es que la buena noticia de Jesús se extienda y transforme al mundo. Y le da alegría saber que sus hermanos en el Señor se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Aquí Pablo nos entrega el secreto de la convivencia cristiana, que es buscar lo humilde y no hacer nada por rivalidad o por vanagloria y vivir siempre en la presencia de Dios. En el capítulo 3, en la parte 3, necesidad de seguir el ejemplo de Pablo en el camino de la salvación, es capítulo 3, versículo 2 hasta el capítulo 4, versículo 9. Y Pablo les pide que pongan mucha atención ante el peligro de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran los judíos convertidos al cristianismo que aún después de bautizados practicaban ocultamente los ritos de la fe judía. Entonces, las palabras de Pablo contra los defensores de la circuncisión física son verdaderamente durísimas. Lo que a él realmente quiere enseñar al pueblo de Dios de la nueva alianza es que se pertenece no en virtud de realidades externas, sino dejándonos penetrar por el Espíritu de Jesús. Entonces, si tienen oportunidad de leerlo, sí les habla muy fuerte. Y Pablo les pide que pongan en práctica todo lo que encuentran de verdadero, de noble y de justo. El capítulo 4, la parte cuarta parte, capítulo 4, versículo del 10 al 20, son unas líneas de profundo agradecimiento por la ayuda recibida y porque siempre se preocuparon por él. Y la última parte, que es la conclusión y los saludos, capítulo 4, versículo del 21 al 23. No hay ningún nombre concreto en el saludo final, pero él termina la carta así: la gracia de Cristo Jesús, el Señor, sea con su espíritu. Y por último, vamos a ver los aspectos doctrinales. En la carta a los Filipenses, Pablo propone dar algunas enseñanzas ilustrando alguna situación práctica, y en ellas se destaca la humanidad y deidad de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo rico se hizo pobre, que siendo el primero se hizo el último, y que siendo Señor se hizo siervo. La segunda es el notable énfasis cristocéntrico, que Pablo vive, actúa teniendo siempre a Cristo como centro, y ese es el centro de su predicación. Para mí, el vivir es Cristo y la muerte una ganancia, porque el amor de Dios crece en nosotros mientras nos entregamos a las personas y a las tareas que nos confía. Y cuando el amor de Dios crece en nosotros, también surge en nosotros el deseo de seguir y que estar con Cristo y aspirar a la eternidad. La justificación por la fe, no con mi propia justicia, como hizo Pablo persiguiendo violentamente a los primeros cristianos, sino con la justicia que es fruto de la fe en Cristo y que viene de Dios. Porque solo en el encuentro de Dios, solo en el encuentro con Dios, en la persona de su Hijo, pudo convertir el corazón de Pablo. Y no solo el de él, también puede convertir el de nosotros, si también tenemos la disposición de que Él entre en nuestra vida. Y la ciudadanía celestial, pues nosotros somos extranjeros aquí en la tierra, porque nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, y ahí es donde tenemos nuestro lugar y ahí está nuestra casa. Y de ahí esperamos al Salvador para que transforme nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Y por último, las mujeres son especialmente reconocidas por su labor, porque Pablo reconoce la gran ayuda de las mujeres que lucharon con él por el evangelio, especialmente Lidia, que fue la primera convertida, y más tarde las mujeres de Filipos, que se ocuparon de ayudar a otras iglesias. Y hasta aquí se termina este libro, un libro lleno de mucho cariño y de mucha gratitud. Si tienen alguna duda,
sino para continuar con el cuestionario. A ver si pusieron atención, esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias. Nada. Gracias. Gracias. Hola de nuevo. Mientras dejamos de compartir, alguien que nos ayude a recordar cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. 27. 27. ¿Y cuántas cartas son de Pablo? Ya le toca otra. ¿Cuántas? 13. 13. ¿Y cuáles cartas estamos viendo hoy? De la cautividad. La cautividad. Son 4 cartas, pero ahorita nada más vimos 2, que son Efesios y Filipenses. ¿Están listos? ¿Están listos para, voy a compartir pantalla? Aquí vamos a ver. Vamos a tener abierta la Biblia. Aquí viene la cita bíblica, pero tratemos de contestarlo primero sin, ¿cómo se dice? Sin la Biblia. A ver quién se recuerda. ¿Sale? Ok, ay, permíteme. Ok, ¿cuántos? Fíjate que no funciona aquí. No, es que tenía animación, pero ya no tiene animación aquí. Bueno, no importa. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Efesios? 6 capítulos. 3 capítulos. A ver, aquí. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Efesios? 3 capítulos, 4 capítulos, 6. 5 capítulos o 6. 6. Muy bien. Pregunta siguiente. Según Efesios 1:13, ¿con qué hemos sido sellados? Inciso A, con fuego. Inciso B, con el Espíritu. Inciso C, con unción. O inciso D, con la palabra. Con el Espíritu. Espíritu Santo. El Espíritu, muy bien, hemos sido sellados. Mira, Tere. Tere, con el Espíritu. Les puse la camarita para que me vean que hoy me peiné. Muy bien. Ya fuiste a misa, diles. Ya fui. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de ser salvados? Inciso A, muertos. Muertos. Inciso B, enfermos. Inciso C, caídos. Inciso C, D, condenados. Muertos. Muertos. Estábamos muertos antes de ser salvados. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Según Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Por medio de qué hemos sido salvados? Inciso A, por las obras. Inciso B, por la obediencia. Inciso C, por la fe. O inciso D, por la voluntad. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Muy bien, muy bien. Un auto. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Efesios 3:17. ¿En qué debemos estar arraigados y cimentados? Inciso A, en el amor. Inciso B, en la fe. Inciso C, en la doctrina. O inciso D, en el evangelio. En el amor. En la fe. En el amor. ¿En qué debemos estar arraigados y cimentados? En el amor. Muy bien. Según Efesios 4:1, ¿cuál era el estado en el que se encontraba Pablo cuando escribió esta carta? Inciso A, enfermo. Inciso B, preso. Inciso C, libre. O inciso D, enojado. Preso. ¿Cómo? Preso. Preso. Eso Estaba es libertad. preso. Viene enojado y se enfermó. Todo. Ya le agregaste. Bien.
Según Efesios 5:25, ¿cuál es el principal deber de los esposos para sus esposas? Inciso A. Ay, no hay, espérenme tantito porque se movió aquí. Ok. Inciso A, respetarlas. Llévalas de las manos también, Mari. Proveerlas. Amarlas. Inciso C, amarlas. O inciso D, protegerlas. Amarlas. Todas. Pero en el versículo 5:25 dice Vamos a bañar amarlas. rápido, nomás no echen las mías para aprovechar. Caray, caray. Bueno, lo que pasa que en amarlas se conjuga todo lo demás. Amarlas significa respetarlas, proveerlas, protegerlas. Recuerden que amarlas va más allá del amor eros, va hacia el amor ágape, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice Pablo. Bien, vamos a ver la última. Sobre Efesios. Según Efesios 6:21-22, ¿quién fue enviado por el apóstol Pablo para informar y consolar a los efesios? Inciso A. Inciso B, Timoteo. Inciso C, Tíquico. Inciso D, Epafras. Tíquico, correcto. Ahora vamos a ver Filipenses. Adelante. Sí, yo le muevo aquí. Filipenses. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Filipenses? Inciso A. 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos o 6 capítulos. 4. Correcto. Según Filipenses 1:13, ¿dónde se encontraba el apóstol Pablo al escribir esta carta? Necesaria. ¿En un barco? ¿En Jerusalén? ¿O en casa de Gallo? En prisión. Muy bien. Según Filipenses 1:9, ¿qué pedía en oración el apóstol Pablo que abunde más en los filipenses? A, gozo. B, justicia. C, amor. D, misericordia. Amor. Amor. Amor, correcto. Según Filipenses 1:21, para el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es La ganancia. descanso, consuelo, ganancia. Ganancia. Ganancia, correcto. Según Filipenses 2:25, ¿quién fue el colaborador de Pablo que trabajó y luchó a su lado? Timoteo, Silas, Epafrodito, Tito. Epafrodito. Correcto. Correcto. Un auto. Sí. Según Filipenses 3:5, ¿de qué tribu era el apóstol Pablo? A, Rubén. B, Leví. C, Zabulón. O D, Benjamín. Benjamín. Benjamín, correcto. Según Filipenses 3:8, ¿cómo estimaba el apóstol Pablo todas las cosas en comparación con el conocimiento de Cristo? A, basura. B, ganancia. Provechoso o importante. Ganancia. Una No. X. Es Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Ganancia. Fíjense bien. A ver. Amaba el apóstol Pablo todas las cosas
en comparación con el conocimiento de Cristo. Basura. Como Nada, pelusa. basura, nada, Como Basura. nada de basura. Correcto. Nada vale la pena, sí. Exacto. Ya es la última, ¿verdad? Según Filipenses 4:4, ¿cuál es el mandato que el apóstol Pablo manda una y otra vez a los filipenses? Ámense, alégrense, soportense, humíllense. Alégrense. Alégrense. Correcto. Un auto. Felicidades. ¡Bravo! Sacaron Yo 100. no quiero coche, quiero desayuno. Bueno. Miren, vamos a recordar un poquito la importancia de estas cartas, las cartas de la cautividad, insistiendo en que el que estaba preso era Pablo. La palabra de Dios nunca puede estar presa. Recordamos que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 pertenecen a Pablo. Y cada bloque tiene un tema en especial. No quiere decir que ese tema no se vea en los demás cartas. Sí se ve, pero hay una de manera enfática que lo realiza. Les recuerdo otra vez, las grandes cartas o cartas mayores, que son Romanos, 1 y 2 de Corintios, ahí el tema principal era la salvación. Las cartas de la cautividad, de las que empezamos a hablar hoy, Claudita y yo, son cristológicas. Luego, las cartas pastorales son eclesiológicas, de la iglesia. Y por último, las cartas querigmáticas son las, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Timoteo y Tito, las cartas pastorales. Sí, pero ¿cuál es el tema? De cómo guiar la iglesia. Esas son las cartas pastorales. Tecnológica. Y Timoteo. Pero Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, el tema es La salvación. La salvación. No, la salvación es en las grandes cartas. Relacionadas con el fin de los tiempos. Exactamente. Sí. Pero lo que queremos que recuerden es que tú y yo fuimos elegidas desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Para qué? Para ser sus hijos predilectos, para caminar en santidad, y por eso nos da la armadura, y por eso nos pide que tengamos fe. No dice que sea fácil, pero dice que lo podemos hacer en comunidad, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Alguna pregunta antes de pedirle a Ale si hay algún aviso y la oración final? ¿O algún comentario, por favor? Sí. Por ejemplo, también las personas que, por ejemplo, que asesinan a muchas personas que son psicópatas, algo así, ellos también fueron elegidos. ¿Y por qué son así? Todos fuimos elegidos desde la eternidad, pero hay un gran regalo que nos da el Señor. Y es el libre albedrío. Es el libre albedrío de caminar conforme a la voluntad del Señor o ir para otro lado. Pero decía San Agustín que fuimos creados para Dios. Y entonces que nuestro corazón va a estar inquieto hasta que regresemos a Él. No descansará. No descansará hasta regresar a Él. Así es. Fíjense, Marolina, voy a recordar algo. ¿Se acuerdan de San Jerónimo? ¿Se acuerdan de San Jerónimo? ¿El que qué? El que escribió. El que tradujo la Biblia. Tradujo la Biblia. A latín. Un día estaba él en la cueva de Belén. Y estaba, pues recuerden que él se pasó mucho tiempo, se fue para allá para traducir la Biblia. Y entonces un día que estaban ahí, esperó a que se fueran todos y él se quedó en la cueva. Y de repente era Navidad, fíjense, ya iba a ser Navidad. Y de repente escucha una voz que le dice: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar? Y Jerónimo
dice, ah, caray, pues Señor, te regalo mis obras, te regalo mi fama, te regalo todo. ¿Puede presentar este cuadro? Maruca, tienes ¿cómo se dice? El micrófono prendido, Maruca. Y entonces le dice Jesús, ¿y nada más eso me vas a regalar? Y le dice Jerónimo, ay Señor, pues si ya di todos los bienes, ya escribí todo, te regalo mi cuerpo, te regalo todo, toma todo. Y le dice Jesús, fíjate lo que le dice Marolina, le dice Jesús, regálame tus pecados para poder perdonarlos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en aquel entonces Jerónimo se echó a llorar a grito abierto porque decía, Señor, has de estar loco por amor a cada uno de nosotros. Entonces todos tenemos pecados, pero nos da el hermoso regalo del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nos da hermanos, nos da reuniones como ahorita para poder seguir viendo su palabra, por dónde, cuál es el camino. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero por ejemplo, en Efesios, la primera parte nos habla de la fe y la segunda parte nos habla de cómo vivir esa fe. Entonces, lo más importante es que es un misterio para nosotros el amor de Dios. No lo podemos comprender porque nuestra forma limitada es eso, está limitado, pero el amor de Dios va mucho más allá. Entonces, no sé si responda a tu pregunta, Marolina, de la misericordia grande. Ah, Mayela levantó la mano. Sí, yo nada más decir que, pues ahora sí que también ahorita como hay muchos términos, pudiéramos decir muy rebuscados, ¿sí? Pero pues mismo Pablo mató a mucha gente, ¿verdad? Y como dice, Dios dice, o sea, el más pecador es el que tiene más derecho de mi misericordia. Entonces, no importa donde abunda el pecado, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, yo creo que a veces nos confundimos en términos, pudiéramos decir, entre comillas, científicos para justificar el pecado. Yo lo que creo es que muchos de nosotros pudiéramos decir, traemos más carga espiritual, pudiéramos decir herencia espiritual negativa, aparte de la concupiscencia que ya traemos propiamente. Pero por eso, como vimos hoy, podemos orar unos por otros. Por eso, si se fijan, la gran labor de los santos, podemos interceder. Podemos resumirla justamente en eso. O sea, ellos se sacrificaron por amor por los demás. Entonces, cuando uno, así como Santa Teresita decía, bueno, si ves a alguien que está en el pecado y no puede salir, pues tú ora por él, intercede por él, como es en este caso, por ejemplo, alguna persona que dicen que tiene alguna enfermedad mental, pues nos tiene a nosotros, sus hermanos, para orar por él y por su conversión, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Santa Mónica, ¿se acuerda? Sí, por su hijo. Exactamente. Pues no sé si hay algún otro comentario, antes de hacer la oración para que Ale, si hay algún aviso, Ale, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí. Gracias, Nati. Yo creo que este tema ha sido muy bonito porque, como ustedes ya vieron, digo, algunas de las preguntas son muy pastorales, ¿no? Y pues es parte, ¿no? De este caminar de la iglesia en los primeros siglos, ¿no? Estos cuestionamientos que a ustedes les brotan, pues era normal en las primeras comunidades, ¿no? Porque era saber interpretar desde el Espíritu cómo iba conduciendo el Espíritu Santo a la iglesia en los primeros años. Y así nos sigue conduciendo hasta el día de hoy, ¿no? Esto pues no se agota, ¿no? El Espíritu Santo no agota su capacidad de guiarnos. Entonces, digo, es algo muy bonito el irlo viendo e interpretándolo desde ahí. Bueno, aviso parroquial, pues bueno, ya estamos a unos días de vivir pues este tiempo de gracia especial, que es la Semana Santa. Vamos a tener pues las vacaciones de Semana Santa,
pues creo que son de las 2 semanas, o sea, la Semana Santa y la semana de Pascua, ¿sí? Nada más para que ustedes sepan de eso. Y bueno, yo creo que la próxima semana ya sacamos toda la información de las actividades propias de Semana Santa. Este domingo, nada más para invitarlos, tenemos a los niños de catequesis que van a hacer una feria de Cuaresma. Y bueno, es muy bonito también acercarnos a ellos porque los estamos formando como apóstoles. Ahorita que decía Tere, me di cuenta que soy apóstol, pues sí. O sea, esta es la capacidad, ¿no? También de que ellos aprendan a hablar de Dios, a hablar de las verdades, a hablar de lo que ellos han experimentado y vivido en este tiempo de formación. Entonces se hace una feria. ¿Mande? Creértelo, o sea, creértelo. Exacto, hacerlo vida, porque pues no nada más que se quede aquí, ¿verdad? Sino que baje. Entonces, bueno, lo que ellos hacen en diferentes módulos, van a hablar de diferentes temas, de que el ayuno, la limosna y así, ¿no? Entonces, pues invitamos a la comunidad a que vayan con ellos para que ellos les expliquen, ¿no? Y también vamos a tener una actividad de recaudación de fondos para los chavos de misiones, que este año pues nos acaban de dar permiso de irnos de misiones. Entonces va a ser un grupo más pequeño, van a más 50 chavos, pero pues bueno, nos vamos a ir de misiones y necesitamos recaudar fondos. Entonces los chavos están organizando una hamburguesada, así que para el domingo vengan a comer hamburguesas aquí. Y pues ya prácticamente pues esos serán los avisos. No sé si hay algo más, alguna pregunta. Lo de la clase, Ali, ya ves que la clase pasada no hubo por lo de los ejercicios espirituales. Las clases y los temas, así como ya tenemos la programación, nada más nos vamos a recorrer. Así es. Así es. Sí, al final teníamos un colchón, entonces, bueno, prácticamente se recorre, pero así, consecutivamente. Sí. Ok, gracias. Pues si les parece bien, entonces, le damos la oración. Así es. Si les parece bien a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre Celestial, porque nos reúnes en tu nombre, que somos la iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu amor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que estamos aquí, a todas las familias, para seguir dando testimonio tuyo, Señor. Bendícenos. Gracias, Señor, amado Señor, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Mamita María, tómanos de tu mano para seguir caminando de la mano de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Los invitamos, Claudita y yo, por favor, a leer tanto Efesios como Filipenses. La próxima semana vamos a ver Colosenses y Filemón. Y con ello terminamos las cartas de la cautividad. ¿Sale? Y si pueden leer un poquito la vida de Pablo, les va a fascinar. Pablo es maravilloso. Un maravilloso apóstol. Muchas gracias. Gracias, que tengan. Gracias. Dios bendiga. Gracias, Claudia y Nati. Muy bien. Gracias a todos.